Saludos amigos, amigas, en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos ya en nuestra franja de radioconsultorios, la misma que ustedes escuchan de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11, luego de 4 a 5 de la tarde, con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia. Emisión que se origina desde el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, edificio San Ignacio, con John Jairo Toro Casas en la conducción sonora, Beatriz Mejía en la dirección general, y a esta hora de la tarde, los jueves, siempre estamos con ustedes desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Juliet Guevara, desde las comunicaciones del instituto, y quienes habla Alexander Otálvaro, seremos acompañantes de ustedes durante la próxima hora. Y cuando hablamos de nuestro actual ciclo, les recordamos que este 2019 lo comenzamos con un ciclo denominado El Mundo está en Discusión, y hablamos de conversaciones alrededor del legado de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Nuestras invitadas en instantes las vamos a presentar y claro, cada una de las temáticas que con ellas vamos a tener en desarrollo de nuestra propuesta. El Mundo está en Discusión, radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Capítulo este 7 de marzo, desplazamiento forzado, víctimas y memoria. Nuestras invitadas: Patricia Nieto, jefa del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia; Sandra Arena Grisales, docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad; y Adriana González Gil, docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos. Con ellas abordaremos este tema central de hoy, y a medida que avance nuestro programa, pues la invitación para que ustedes, en sintonía de 1410 amplitud modulada y las FM de las regiones de Antioquia, nos acompañen. Bueno, primero saludamos a Sandra Arena Grisales, docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Bienvenida. ¿Cómo le va, profesora Sandra? Qué bueno volverla a ver por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. También saludamos a Patricia Nieto, la jefa del Departamento de Publicaciones, quien nos acompaña, y claro, ella también es periodista, entre otros títulos que tiene, de los cuales más adelante con seguridad vamos a hablar, y también, tanto para ella como para Sandra, de lo que ha sido su trabajo de investigación en diferentes áreas que tienen que ver con la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Patricia, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, Alex, y al Instituto por invitarnos a reconocer el trabajo de la profe María Teresa. Dejamos para el final a la profesora Adriana González Gil, docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos, porque nos va a ubicar en términos de la conversación que tendremos con nuestras demás invitadas. También ha estado con nosotros en diferentes ciclos que hemos tenido en este radioconsultorio. Profesora, bienvenida de nuevo por estos lados. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Alex. Muy complacida de estar de nuevo acá en la emisora cultural, y sobre todo por estar acompañada de Patricia y de Sandra, dos grandes amigas y colegas que han estado durante muchos años vinculadas al Instituto de Estudios Políticos y que pueden dar un testimonio muy académico, pero también muy personal, de lo que fue toda su trayectoria al lado de una persona como la profesora María Teresa. Como decía Patricia, es un honor poder hoy reunirnos a evocar sus enseñanzas de total pertinencia y actualidad. Como decía, yo quiero hacer un breve contexto, porque el tema del desplazamiento forzado, víctimas y memoria, como hemos nombrado este encuentro, tiene sus orígenes en el Instituto de Estudios Políticos, justamente muy de la mano de la trayectoria de trabajo de la profesora María Teresa al final de los años 90 del siglo XX y principios del siglo XXI. Cuando empezamos a hacer los primeros trabajos sobre esta problemática, no existía en el instituto la configuración de los grupos de investigación que hoy conocemos, ni las líneas de investigación. Precisamente la línea de la cual hace parte este tema, hoy conocida como Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas, tuvo entre sus antecedentes otro nombre, que fue el de Movilidad, Migración y Desplazamiento Forzado, y el primero, que es el resultado precisamente del primer trabajo que hace el instituto en ese sentido, fue Desplazamiento Forzado, Dinámicas Bélicas y Acción Ciudadana. Y traigo a cuento esta explicación del contexto más remoto del tema en el instituto, porque es justamente el trabajo que dirige la profesora María Teresa Uribe en el año 98 hasta el 2000 sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, una investigación en todas las subregiones del departamento, en un momento que además era muy importante para el país, porque todavía se discutía mucho, o mejor, se ignoraba mucho la visibilidad de un fenómeno tan importante para entender el conflicto armado colombiano como la presencia de los desplazados internos. Entonces, el primer trabajo que se hace, que tiene que ver fundamentalmente con una solicitud de la Conferencia Episcopal de Colombia,
se hace precisamente porque recién se empezaba en el país a reconocer la existencia de los desplazados y a entender que era un problema que necesitaba no solamente la atención humanitaria, sino también la investigación. Y María Teresa es pionera en ello. Sin embargo, quiero también señalar que en el Instituto de Estudios Políticos, en la maestría en Ciencia Política, la profesora Patricia Nieto, que hizo parte del equipo que dirigió la profesora María Teresa Uribe en el 98, había adelantado su tesis de maestría justamente con eso. Entonces, un antecedente también entonces importante para el problema en el instituto es el trabajo que hace Patricia. Y adicionalmente en el caso de Sandra, y trayéndonos ya al presente, yo diría que las dos que trabajaron en el instituto, que participaron con María Teresa de muchas conversaciones, que estuvieron en su oficina, que la vieron en la aula de clase porque fueron sus alumnas, y que además continuaron una conversación y un diálogo con ella en presencia, pero también a través de sus textos, de sus escritos. Yo lo que quisiera con este antecedente es que ya empezaran por contarnos un poco a todos los que nos están escuchando en este momento, cómo llegan a ese encuentro con María Teresa, cómo identifican el sello de su presencia académica en sus trabajos, porque las dos en sus tesis doctorales han trabajado también el tema de memoria, y porque además durante toda la trayectoria investigativa, particularmente en el caso de Patricia, que ha hecho unas grandes contribuciones con relación al tema de víctimas, tiene mucho que ver, diría yo, con esa impronta que María Teresa deja en cada uno de sus alumnos, sus contertulios, sus colegas. Entonces quisiera que nos refiriéramos en primer momento un poco a eso y luego proponerles un poco de discusión sobre otros temas asociados justamente a la contribución de María Teresa con el tema. Bueno, comenzamos con usted, profesora Sandra, para hacer ese primer contexto. Muy bien, bueno. Como dice Adriana, la profesora María Teresa es una presencia que nos marcó a todos en el instituto, y tuve la fortuna de conocerla desde el año 91 que empecé a trabajar allá. Desde el inicio la profe siempre fue una de esas personas que te marca, pues porque te involucra en el grupo, y aunque yo era la jefe de la unidad de documentación, siempre tenía un espacio también en ese café de la mañana que nos tomábamos. Entonces hubo un primer acercamiento que fue más como colegas dentro del instituto, y luego tuve la oportunidad de ser su estudiante en la maestría, dirigió mi tesis de maestría. Y en relación concreta con el tema de la memoria, hay un artículo de la profesora María Teresa, que creo que es del 2003 o 2004, 2003, que me dio una ruta de cómo abordar el tema de la memoria en Medellín, y es porque la profe ahí fue pionera en ese caso, y luego podríamos abordar a profundidad eso, pero la profe ahí manifiesta, pone en consideración algunos elementos que fueron claves para mi trabajo, y es esa idea de la necesidad de un luto público, un luto colectivo, una expresión de ese dolor en lo público, y eso para mí fue una clave central en mi trabajo de memoria, esa idea de esa necesidad de hacer públicos el daño y el sufrimiento que el conflicto armado ha causado, y la manera como hay unos recursos que en ese momento se hablaba un poco de esa idea de reparación económica, pero se llamaba mucho la atención para una reparación simbólica y para un reconocimiento de la sociedad de lo que pasaba, de lo que había pasado y de ese dolor, y eso fue clave para mi trabajo, para esa idea de la memoria, de las expresiones materiales de esa memoria, de rastrear en historias mínimas esas expresiones de memoria. Profesora Patricia, escuchamos. Bueno, yo conocí a María Teresa tal vez en el año 93 o 94, cuando llegué a ser estudiante de la maestría en estudios políticos. Y creo que la característica que más recuerdo, que más me marcó a mí en ese momento, era que María Teresa funcionaba como una especie de liberación en un ambiente académico muy cerrado, por normas, por exigencias, por disciplinas, por protocolos, y ella era como siempre la válvula de escape de otras emotividades y de otras reflexiones y pensamientos que los estudiantes y los profesores
tenían, pero que excedían lo que en ese momento se entendía por academia. El hecho de que ella continuara su clase en la cafetería y le dedicara 3 horas de la mañana a esas conversaciones aparentemente desilvanadas, interrumpidas porque quien quería se sentaba en la rueda, en la mesa, quien quería se iba, o sea, sin ningún tipo de orden. Decíamos barbaridades, se hacían especulaciones, se comentaban las noticias, manifestábamos nuestros miedos personales o nuestras reflexiones no muy elaboradas, con la certeza de que eran bien recibidas y que ella tenía la inteligencia para sacar de eso lo mejor. O sea, podríamos decir cualquier barbaridad y ella le daba la vuelta y la convertía en algo interesante en la mesa. Entonces, como que mi empatía con María Teresa empezó por eso, porque yo sentía que ella entendía su trabajo académico en todos los aspectos de su vida y en todos los momentos de su vida, y que si bien su clase era una clase muy estructurada, eran unas 2 horas en las que ella todo el tiempo hacía su exposición muy bien organizada a partir de unas notas que llevaba escritas. Ella permitía en ese extrahorario hacer la vida académica que a veces las aulas no permiten. Y en ese escenario, a mí particularmente me motivó mucho que ella entendiera y respetara a los periodistas, porque esa no es una característica que uno se encuentre fácilmente en la academia. Siempre estamos en el ojo de la crítica de muchos frentes y por muchas razones, pero ella recibió mi estadía ahí de otra manera, y yo creo que tal vez por ella yo logré terminar, permanecer, sentir que lo que nosotros hacíamos, los métodos que los periodistas usamos y la manera como expresamos las historias tenían tanta pertinencia como el lenguaje académico. Y creo que ella fue una de las personas que me permitió a mí navegar en esas aguas a mi aire, ¿cierto? Sin forzar en mí lo que yo no era y lo que no iba a poder ser. Patricia dice una cosa muy importante que creo que no se define exclusivamente en el carácter interdisciplinario que tiene la maestría en ciencia política, sino cómo se puede hacer efectiva la incorporación y la inclusión de todos procedentes de distintas disciplinas en un espacio que puede ser tan cerrado o tan flexible según como se le conciba. Y por eso yo quiero precisamente, porque esa valoración que dice Patricia que sintió de María Teresa respecto a su trabajo como periodista, seguramente lo mismo sintió Sandra desde su trabajo como jefe de la unidad de documentación. Esa apertura de María Teresa que da pie para que se creen confianzas en el trabajo y se potencie ese trabajo. Y a mí me gustaría mucho escuchar precisamente a Patricia contándonos algo de ese primer trabajo que ella hace con desplazados, que tiene el sello propio de su vena literaria y que no se encasilló en los modelos o protocolos clásicos de una tesis convencional, y que es una de las primeras contribuciones que se hacen en el instituto al tema del desplazamiento, porque yo me imagino que con eso que acaba de decir Patricia, esa confianza que María Teresa le inspiró le permitió darle soltura a todo lo que la maestría estaba entregándole a ella como periodista, haciendo un trabajo muy riguroso, que entre otras fue un trabajo muy bien evaluado, un trabajo meritorio en la universidad. Sí, hay una escena que no sé si ustedes recuerdan, y es que es un salón del bloque 9, segundo piso, María Teresa hablando con una campesina que era una de los personajes que yo estaba entrevistando en el trabajo, y bueno, obviamente son personas que viven en barrios muy alejados, donde no siempre es posible una conversación tranquila. Entonces yo invité a esta señora a la universidad para poderla entrevistar como de una manera más serena, en un lugar donde ella no se sintiera presionada o tensa, y finalmente esa entrevista la hizo María Teresa en ese salón,
y hablaban y fumaban. La señora fumaba, creo que era President y María Teresa Penroja. Y fumaban y hablaban, sobre todo la señora hablaba y sobre todo María Teresa escuchaba. Y la señora ahí contó cosas que a mí no me había contado, a pesar de que yo llevaba muchos meses visitando. Y creo que esa escena a mí me enseñó muchas cosas, ¿cierto? La actitud física, simplemente hacer acotaciones menores durante el testimonio para que la persona siga hablando, la empatía que María Teresa generó con ella casi de tú a tú, como a mí también me pasó, porque cuando yo era niña, contaba María Teresa, también mi abuelo vivía en el occidente, esta señora era de Oro Bajo, una vereda que va a ser inundada, o ya fue inundada por el Hidroituango, y estaban en esa lucha por la tierra. Y luego en la tarde nos fuimos varios del instituto a llevar a esta señora hasta la casa porque quedamos como muy motivados con ese testimonio. Entonces eso fue como un momento en el que yo entendí que no era que María Teresa me estaba abriendo a mí el espacio, era que ella le abría el espacio a todo el que tuviera algo que contar. Y creo que ese fue como un ejercicio de una actitud liberal de parte de María Teresa y democrático, de decir cuente lo que quiera, estamos aquí para escucharlo. Y eso me dio a mí mucha confianza en el desarrollo de ese trabajo, porque todavía ahí teníamos dudas de si había que hacer encuestas, o sea, yo ya había hecho encuestas, había procesado las encuestas en unos cuadros enormes, eso a mí no me decía mucho, yo no tenía la formación ni la capacidad de interpretar ese tipo de datos, pero cuando yo vi a María Teresa en esa conversación y vi la manera como ella luego, en los días siguientes, seguía reflexionando sobre lo que esta señora contaba, yo entendí que tenía que insistir en una manera de trabajar y en un tipo de texto. Digamos que sin decírmelo, ni ponerlo en un acta, ni dejarlo dicho en el consejo de instituto, ella avaló una manera de trabajar. Y esa manera de trabajar después la pudimos usar en el trabajo de la conferencia episcopal. Mira qué interesante recuperar esas formas de hacer las cosas que a veces parecen tan convencionales. Yo quisiera que pasáramos justamente a eso. Uno de los asuntos importantes para ese antecedente que señalaba es que en los años 90 ni siquiera tenía un reconocimiento público suficiente el problema. Hoy estamos hablando de un universo de víctimas mucho más grande, por supuesto. El registro de más de 8 millones de víctimas en el país incluye a la población desplazada, pero en ese momento estábamos hablando de una intención que había tenido el primer trabajo de la conferencia episcopal de mostrar que Colombia tenía un número enorme de personas desplazadas por el conflicto armado, que constituía incluso una crisis humanitaria, a propósito de los debates que hoy asistimos de qué es una crisis humanitaria, pero María Teresa ya incluso señalaba rasgos de esa crisis humanitaria, anticipándose incluso a muchas cosas. Con lo que dice Patricia de cómo hacer las cosas en ese momento, una de las discusiones grandes era cómo superar esa mirada reduccionista del fenómeno simplemente cuantitativa. Ahora lo hablábamos con Sandra precisamente, que en ese momento, que tampoco, o sea, sí había producción, sí habían primeros estudios, sí habían aproximaciones desde distintos lugares al fenómeno del desplazamiento, pero había una cosa muy insuficiente. Ella, por ejemplo, señalaba que la guerra como gran causa era un asunto que había que desmoronar, o sea, que había que deshilvanar, que no era suficiente entender que la guerra estaba desplazando personas, que era importante encontrar otras razones explicativas del desplazamiento forzado o razones asociadas a ese asunto de la gran causa y superar ese reduccionismo cuantitativo para entregar a los estudios, o para orientar en los estudios, en la explicación, esas voces plurales de los otros, esas subjetividades, esos otros momentos que podrían explicar mejor el desarraigo, que podrían explicar qué era lo que sentía el desplazado llegando a Medellín, por ejemplo, procedente de un lugar como el que acaba de mencionar Patricia. Yo les quisiera dar una pregunta puntual de lo que estaba diciendo esta profesora Adriana y
no sé si se une a lo que inicialmente nos habló la profesora Sandra, y es cuando ustedes mencionan memoria. Cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de memoria como la entendemos hoy, en su valor como tal, que no solamente desde el punto de vista académico, sino también que ya el término ha transitado y con los insumos de alguna manera sectores de la sociedad abordan la memoria o el valor de la memoria para tratar de pensar qué ha sucedido en Colombia en el conflicto armado colombiano. Sí, pues, pero la profe es pionera en ese sentido de esa necesidad de pluralidad de voces. O sea, la profesora siempre en todos sus trabajos, donde uno mire desde las raíces históricas, ella tiene esa intención siempre de diversas fuentes que le proporcionan diversas miradas sobre el mismo tema. Mi trabajo de maestría, por ejemplo, era elecciones, pero es muy interesante cómo ella me lleva a que no solo mire las elecciones a partir de lo que dice los pronunciamientos de los partidos políticos, sino que me lleva a leer hojas sueltas, que es lo que la gente común y corriente que tenía opción de publicar en una hoja suelta decía, y eso nos cambió completamente el panorama de lo que era en ese momento las elecciones, pero también en términos de la memoria, ese llamado de ella siempre por una pluralidad de voz, por la necesidad de escuchar muy distintos sectores que nos permitan configurar eso que Adriana estaba diciendo como una explicación al conflicto armado desde distintos ángulos. Claro. Yo precisamente con esto que estaba señalando, quisiera que miráramos un poco esas contribuciones que podemos llamar anticipadas, porque devolvernos a ese momento que señalaba en donde no se reconocía suficientemente el problema nos lleva a pensar 20 años atrás cómo estaba la situación en el país respecto al universo de desplazados que luego entró a ser parte del universo de las víctimas en el país. Tú en uno de los programas anteriores les preguntabas a los invitados cómo veían o cómo imaginaban a María Teresa, y yo hoy quisiera que la pusiéramos acá de presente justamente para reconocer cómo se anticipó, subrayar eso, cómo se anticipó muchas formas que hoy hacen parte de la agenda académica de estas disciplinas, pero también de la agenda pública, de los problemas públicos. Y quiero referirme, por ejemplo, a algunas de las que podríamos llamar grandes contribuciones que tienen que ver fundamentalmente con una cosa que se deriva de lo que acaba de señalar Patricia con relación a escuchar a los otros, y es el lugar de los desplazados, nombrados como seres sujetos de derechos y no simplemente como damnificados. Patricia se acordará muchísimo de las discusiones que teníamos en el equipo que dirigió María Teresa, justamente de que los desplazados, si bien necesitaban de ayuda humanitaria, no podían ser considerados exclusivamente como personas despojadas de todo, sin iniciativa, sin palabra, sin ninguna capacidad frente a los otros y simplemente esperando la generosidad, que incluso ella cuestionaba tanto de esa mirada caritativa del desplazado. Entonces, como reconocía la importancia de la atención humanitaria, de emergencia, la estabilización económica, pero sobre todo ese lugar que tendría que tener la reparación en términos de devolverle a los desplazados esos derechos que le habían sido conculcados por el desarraigo, por el despojo, incluso hay un aporte que ella me parece que hace muy interesante cuando hace ese contrapunto siguiendo a Hannah Arendt de los apátridas que Hannah Arendt había examinado en la Europa de entreguerras, y que ella dice, si bien es una realidad distinta, sirve para mi reflexión, y ella hace una reflexión con relación a lo apátrida para entenderlo en el contexto colombiano. Entonces quisiera que miráramos un poco esos contextos explicativos mucho más amplios que nos ofrece María Teresa, tanto para el trabajo con víctimas o sobre víctimas, como con el trabajo de memoria, porque hoy estamos 20 años después todavía discutiendo en el país cómo precisamente los desafíos de la construcción de la paz en los territorios pasa por el reconocimiento de esos actores, por la reparación, por la construcción de la memoria, por la construcción de la verdad. Y cómo ella llamó la atención desde mucho antes de asuntos muy importantes con relación a cómo abordarlo, que yo creo que también era el gran desafío. No, yo como soy la que cuento aquí las historias, solamente una escena que hace como sintonía con lo que Adriana está diciendo y que puede
dar paso al análisis de esos aportes. Yo recuerdo Cafetería del Bloque 9, por supuesto, debatiendo este tema con esta investigación, y de pronto María Teresa dijo de manera enfática, o sea, que el desplazamiento y los desplazados constituían la piedra angular para entender el conflicto. Y eso que fue una figura dicha de paso, rápidamente, yo recuerdo que hicimos como, bueno, es que lo que está diciendo es muy exagerado. O sea, decir que esto que estamos estudiando es la puerta de entrada a comprender el conflicto. Ella no estaba diciendo el análisis de las decisiones de gobierno, no estaba diciendo los presidentes de Colombia tienen la clave para entender el conflicto, no estaba diciendo los empresarios del país tienen la clave, estaba diciendo los desplazados nos van a permitir, nos abren esa puerta. Y cuando ella estaba diciendo eso, estaba reconociendo esas voces no escuchadas, y por ese camino estaba transitando hacia la memoria, porque sin esas voces, sin esos nuevos personajes que estaban emergiendo, que se llamaban migrantes, pobres, destechados, desterrados en ese entonces, ella lo que estaba haciendo era una conexión de ese individuo sufriente con un personaje ciudadano que más adelante iba a hacer contribuciones muy importantes al ejercicio de la memoria. Eso simplemente para decirles que a veces en esa espontaneidad de ella aparecía la clave de entender un problema, pero también de darle la importancia a ciertas cosas que hacíamos y que uno podría decir son de trámite, es algo que a mí me gusta, con lo que yo tengo sensibilidad, pero ella era capaz de darle una dimensión, yo diría que ética y política a lo que hacíamos como universidad en la cotidianidad. Y yo creo que hoy, después los desplazados perdieron un poco de presencia, porque por suerte se identificaron muchas otras formas de victimización, y entonces aparecen víctimas de otro tipo de acciones violentas. Pero hoy estamos viendo al país moverse nuevamente de un lado a otro, esa reconfiguración cultural también que trae el desplazamiento. Y por eso, como viene otra movida, bueno, es bueno que se haga la memoria, que se haga ahora, porque esa sobreposición de ciclos también de la violencia después puede ocasionar que los ciclos de los relatos entren en confusión. Yo creo que ella le daba, que era en esos momentos de espontaneidad donde ella encontraba claves para ayudarnos a entender lo que hacíamos. Claro, Sandra ahora mencionó algo que yo quisiera que ampliara con relación al duelo público. O sea, porque creo que una de las cosas que más nos llamó la atención en esas discusiones que dice Patricia, y que es lo que queremos subrayar, sus contribuciones a la reflexión, las contribuciones teóricas, incluso interpretativas y metodológicas, llegan después de eso que está señalando Patricia, de cómo desde la experiencia vivida ella derivaba reflexiones muy importantes que se convierten hoy en día. Incluso yo decía, hay que volver a leer a María Teresa todo el tiempo porque está eso, la actualidad de eso, pero nosotros tuvimos la posibilidad de estar con ella cuando justamente en esa espontaneidad se le ocurrían cosas que luego empezaba a elaborar. Y una de las cosas precisamente los caminos que empieza a señalar con relación a la necesidad de la memoria y entender la memoria y entender que esas voces tienen que ser reconocidas y escuchadas, y que en ese sentido no se puede dejar el sufrimiento solo a la experiencia personal individual, que es muy válida, sino a cómo poner eso en el escenario de lo público. Y yo creo que Sandra ahorita justamente insinuaba eso que también le marcó a ella para su trabajo ya posterior en el tema de memoria. Sí, es que cuando estaba haciendo eso que llamamos el estado del arte, durante el trabajo pues, de investigación, me llevé una sorpresa, y es que encontré unos textos muy interesantes previos a ese que es de 2003 sobre la memoria. Hay, por ejemplo, un texto de Juan Carlos Vélez que lo enfoca en la literatura y cómo la literatura se ha planteado ese tema de la memoria. Hay un texto de Sabler que lo enfoca en otras experiencias que se están dando por fuera. Recordemos que ese es un momento 2002, 2003,
donde América Latina se está preguntando eso. Pero lo que me impactó es que hay dos textos de Gonzalo Sánchez y Daniel Pecó, donde ambos en 2002, 2003 están hablando, uno de un pasado que no pasa y de la imposibilidad de hacer memoria cuando ese pasado no pasa y cuando el conflicto parece reproducirse, y el otro de la imposibilidad de la memoria, de la imposibilidad de la historia y de la imposibilidad del olvido, ambos pensando la violencia como un hecho que el periodo de la violencia como un hecho que nos marca de tal forma que no le encontramos salidas a ese pasado. Y justo en ese momento, cuando estábamos mirando para afuera o estábamos mirando esa imposibilidad, la profesora sale con este texto donde pone el punto sobre la I, es decir, ella lo que nos dice es, un ejercicio de memoria no es más que la expresión en lo público de lo que ha significado para las personas el conflicto armado, porque hasta ahí el conflicto armado siempre se veía en términos de actores armados, de estrategias, de tácticas, de políticas. De repente ella pone todo el énfasis en los sujetos, y como decía ahora muy bonito Patricia, en ese individuo que sufre, y porque en ese sufrimiento está la clave de ese dolor, porque, y los desplazados nos permitieron ver eso cuando se nos plantaron en las esquinas de nuestros barrios con sus cajas que los dejaba el bus ahí, es porque nos enfrentó a lo que la guerra en realidad produce. Y eso yo creo que comenzó un debate de la necesidad de ese final, cuando comenzamos a ver que la guerra no era solo actores armados y estrategias, sino que la guerra era una cantidad de gente que la estaba padeciendo, que hasta entonces era muy diluido. De la violencia tenemos cifras, 200.000 personas, no tenemos nombres, no sabemos qué pasó. Hay algunos relatos muy interesantes de los que Juan Carlos Vélez habla ahí, pero la profesora tuvo esa capacidad de poner lo esencial en lo público, de que ahí estaba lo que debíamos hacer. Y también otra cosa que ella siempre menciona, que incluso en esa última entrevista que Adriana y Patricia le hacen, ese llamado permanente de la profesora, que lo decía además con una metáfora tan bonita, de mirarnos en el espejo. Y era muy interesante porque la profesora ponía el énfasis en que cualquier trabajo de memoria iba a ser un trabajo difícil y doloroso, y que estábamos llenos de memorias vergonzosas, dolorosas, traumáticas, pero la necesidad de mirarnos al espejo y de decir las cosas tal como habían sucedido, como una necesidad imperiosa. Y otra cosa muy interesante, como un aprendizaje social, que eso es también un elemento clave para ella. O sea, no es solo el deber de memoria del Estado, es esa idea de que es un asunto mucho más colectivo que una cosa que tenga que ver exclusivamente con el Estado, con los reconocimientos de justicia y esas cosas. Es un aprendizaje social. Y eso, perdona Adriana, que recontando la entrevista que María Teresa, pues ya en un momento muy duro de su vida, tuvo la gentileza de responder para la universidad. Nosotras fuimos el medio, pero realmente ella le estaba hablando a la universidad. Y en esa entrevista ella también le hace un llamado de atención a la universidad, es decir, cuando ella dice mirarnos, es porque interpela su propia casa, no se queda como la guerra está o estuvo en el campo y que vengan las víctimas dolientes a contar, o los protagonistas, actores activos, los actores pues, ejecutantes de la violencia deben hablar y dar testimonio y declarar y ir a la audiencia y dar su versión, sino que la sociedad tiene una responsabilidad. Entonces cuando ella dice que la universidad debe contarse y ser capaces nosotros como universitarios de pensar qué nos pasó, recordar los hechos de violencia que nos sucedieron, lo que está diciendo es que al poner ese recuerdo, ese pasado en palabra, al hacerlo consciente como comunidad, vamos a empezar a ver que también somos responsables de lo que ahí pasó, hasta dónde fuimos indiferentes, hasta dónde fuimos tolerantes, hasta dónde hemos sido incapaces de hacer respetar la vida,
el derecho a la libertad, a la libertad de expresión, de pensamiento. Entonces esas últimas palabras de María Teresa eran un llamado a nosotras mismas, es decir, uno en la universidad, sea en la academia, en el periodismo, en la extensión solidaria de la universidad, en la investigación, uno puede creer que está en un escenario donde observa y nada lo toca. Y ella nos dice, ojo, que la universidad se tiene que remirar en su propio espejo y ver quién es, o sea, como reconfigurar una identidad a partir de los relatos, que fue lo que ella estudió, los discursos, los volantes, las cartas, todos estos archivos que son tan importantes. El mundo está en discusión, radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Pausa, llegamos con nuestro siguiente segmento a través de nuestras estaciones en regiones y la amplitud modulada de Medellín 1410. Profesora Adriana, vamos ya para la parte final, lo cual nos indica que será un segmento muy corto de 2-3 minutos de conclusiones, todavía tenemos tiempo, porque creo que hay temas importantes que no deberíamos dejar de escapar cuando hablamos del tema central de hoy, que le recordamos a nuestros oyentes, es desplazamiento forzado, víctimas y memoria. ¿Cuál sería un eje importante que podríamos tener con la profesora Patricia y igualmente con la profesora Sandra para abarcar, aunque en términos generales lo hemos hecho, esos 3 ejes de hoy? Sí, estaba pensando que hay un asunto muy importante en eso que llamamos las grandes contribuciones de María Teresa, que anticipan en el tiempo el tratamiento que hoy hacemos de muchos de estos problemas y que tiene que ver justamente con el lugar de los sujetos en la investigación, y a lo que ya nos hemos referido tanto en lo que nos contaba ahora Patricia como Sandra, pero que yo quiero subrayar por lo siguiente. Tal vez es una de las cosas que en términos de mi propio trabajo ha sido uno de los sellos o la impronta que María Teresa deja, y es ese reconocimiento de que las víctimas no son ni sujetos pasivos ni pobres damnificados, sino sujetos de derechos. La lleva a ella a interpelar la acción y la capacidad de respuesta y la iniciativa de los desplazados, y eso extensivo al resto de las víctimas. Y yo creo que nosotros hemos asistido en los últimos 20 años a la constitución de eso que podríamos llamar un actor colectivo en Colombia por la vía de la victimización, sin pretender, lo que también ella hizo muy claramente, que los desplazados o las víctimas fueran un actor homogéneo, respondieran a una organización, en fin, yo creo que era más allá de recuperar la experiencia de los sujetos en el desarraigo, en el despojo, y toda su capacidad para rearmar la vida. Yo creo que María Teresa nos enseñó que los desplazados y las víctimas tienen una capacidad enorme para interpelar al Estado, para construir en los nuevos lugares donde llegan, para rearmar ese entramado social que se ha visto desarticulado por efecto de la guerra y del conflicto. Y en ese gran aprendizaje, entonces, creo yo que una de las cosas que es un legado de María Teresa, pero que yo se anticipa, porque ahora mencionaron un tema a propósito de la mención que hace Sandra al trabajo o al artículo de Daniel Petco y Gonzalo Sánchez. Recordemos que es justo en la negociación por la vía de justicia y paz con los grupos paramilitares que emergen las víctimas en ese país, o sea, como actores. Ahorita también lo decía Patricia, las guerras estaban, o el conflicto armado estaba siempre explicado en función de la relación entre actores armados, casi nunca se veía en la explicación el lugar de las víctimas, el lugar de los desposeídos, de los desarraigados, de los desplazados, en el caso que hoy estamos abordando. Entonces creo que si en el año 2000-2005, en ese periodo, apenas este país empieza a preguntarse por qué hay, más allá de la explicación, de las múltiples explicaciones al conflicto armado, de las víctimas, María Teresa lo que nos enseña incluso es a mirar ese más allá de los sujetos que están ahí. Y me parece que el trabajo que ella nos propone de hacerle o sea, de poner la experiencia de los sujetos en primer plano, es también una contribución de orden teórico, pero también metodológica para la investigación, porque es situarnos a nosotros más allá de esos contornos de los protocolos de investigación frente al otro como ser humano, como sujeto de derechos y demás.
Yo creo que tanto Patricia como en el caso de Sandra con la investigación, no solo doctoral sobre Medellín, sino también con su participación en el Basta Ya, y lo mismo Patricia que estuvo en el Basta Ya Medellín, tienen muchas experiencias permanentes del trabajo justamente con víctimas que enriquecen con esa experiencia de ellos lo que María Teresa pudo advertir a principios de, estoy hablando de casi 20 años en su trabajo, y que ha sido una ruta para seguir indagando en el problema. Entonces creo que en esa parte nos podríamos detener un poco, porque creo que hay muchas contribuciones de María Teresa en ese aspecto. Yo les quisiera sumar algo rápido en ese último segmento. Cuando se hacen las conversaciones sobre víctimas, la maestra hablaba también de la universidad como víctima. Tenían la oportunidad de generar ese intercambio, porque en los últimos años, en muchas conversaciones, incluso cuando se estaba hablando del tema desde el proceso de paz, muchos de nuestros analistas siempre llegaban acá y siempre se sacó un capítulo en algunos programas de considerar también a la Universidad de Antioquia, su comunidad académica, como víctima. Desde los años 70, desde la época del maestro Héctor Abad, lo que nos tocó hace 20 años con el profe Hernán Henao, sin contar los procesos de desplazamiento a estudiantes. Recordemos que la propia profesora María Teresa le tocó salir de nuestras aulas durante un tiempo. Yo me atrevería a decir que ella reconocía a personas que fueron víctimas dentro de la universidad, pero eso no la llevaría a reconocer a la universidad como tal como víctima. Pienso que ahí ella haría una diferenciación, y me parece que en esas palabras de esa última entrevista deja muy claro esa posición, ese llamado, como decía ahora Patricia, a que nos pensemos nosotros primero, qué fue lo que nos pasó, qué se vivió en la universidad exactamente, cuáles fueron esas acciones, cómo respondimos a ellas, como un ejercicio autorreflexivo. Y otra cosa muy importante que ella decía ahí, como ella decía, ¿cómo le vamos a pedir al país que haga algo que nosotros no somos capaces de hacer? Entonces, si queremos que la Comisión de la Verdad funcione, que la JEP funcione, que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas funcione, tenemos que mostrar como un ejercicio pedagógico que nosotros también podemos hacer algo así. Entonces yo creo que ella veía en la universidad más que como sujeto colectivo, digámoslo así, como víctima, es un escenario en el cual se puede hacer ese ejercicio de aprendizaje sobre el pasado. Sí, yo pienso que esa mirada que ella tenía era por el carácter de la universidad, porque como institución educativa, cultural, como el centro donde se forma la intelectualidad del país, nosotros estamos llamados a trabajar en la comprensión de lo que nos pasó, y eso no niega de parte de ella el reconocimiento de que hubo represión, de que a ciertos sectores del país le interesa que los intelectuales no piensen, que se cierren los espacios de debate, que como está sucediendo hoy haya quienes digan que en la escuela pública no se puede hablar de estos temas, porque significa que se está influyendo pues en el pensamiento de los jóvenes, como si al clausurar estos temas no se estuviera influyendo también en ese pensamiento. Entonces yo creo que no es en lo que plantea Sandra, que María Teresa considerara que no fuimos escenario, comunidad o cuerpos violentados, o un proyecto intelectual sobre el cual se ha ejercido represión, sino que dado el carácter de la universidad, estamos llamados a hacernos el reconocimiento y en primera instancia a repararnos nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad como cuerpo intelectual de repararnos en lo moral, en el pensamiento, en lo simbólico, antes que pedirle a otros que vengan a ayudarnos a hacer. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Y también se separaba muy claramente de que la universidad pretenda que el Estado le reconozca esas violencias para recibir una reparación económica. Ella eso lo tenía muy claro, o sea, no estaba de acuerdo en que se trabajara
en ese sentido, y como decir que a la Universidad de Antioquia, el Estado le reconoce su carácter de víctima y lo recompensa, lo repara con una biblioteca, con un edificio, con una unidad deportiva. Ella consideraba que eso no era pertinente. A nosotros todavía con muchas dificultades el Estado nos mantiene, o sea, es una universidad pública, no podríamos reclamar reparación, lo que tenemos que reclamar es que se pueda seguir trabajando y que haya los recursos pues, que la universidad necesita. Pero ella lo ponía en otro lugar, en el lugar de lo intelectual, más que de lo material. Sí, yo creo que ahí hay una contribución final, o sea, yo diría que una premisa en esa discusión última que tuvimos con ella respecto a lo que se está viviendo en las universidades del país, respecto a pensarse como sujetos de reparación. Yo creo que ella lo que nos hizo además fue una invitación, o sea, una invitación para construir procesos de memoria, eso que le han dicho tanto Sandra como Patricia, digámonos qué nos pasó, examinemos qué fue lo que ocurrió, cómo afectó el conflicto armado, que sin duda lo afectó, pero sobre todo cómo afectó la misma actividad académica, la producción del conocimiento, o sea, más allá de las afectaciones, que también las hubo, porque no se trata de desconocer ese tipo, o sea, las muertes, las represiones, la violencia también en los espacios universitarios, yo diría que es mucho más importante en este momento que estamos en un país que transita hacia la construcción de la paz, hacia la construcción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad, que se entienda que la actividad intelectual también sufrió un impacto del conflicto, o sea, y cómo es ese impacto, porque es una actividad que va más allá de lo otro, que también es importante, repito, pero que tratando la naturaleza misma de la universidad, lo que nos tendría que comprometer ahora en el ejercicio de memoria es a develar qué fue lo que pasó, cómo se afectó la universidad pública, porque no es solo la Universidad de Antioquia, cómo se han afectado incluso los espacios académicos también en otros ámbitos, no solamente los universitarios, sino también, me refiero a la escuela pública con los niños, por ejemplo. O sea, cómo se afectó a todas estas personas, pero también cómo se afecta en la misma actividad, la investigación, la agenda de investigación, las posibilidades del trabajo de campo o no, las posibilidades de acceder a recursos para la investigación de estos asuntos. O sea, yo digo que hay una gama de problemas por explorar, que eso es, como diría, en María Teresa, yo creo que con esa última conversación era más que, o sea, fuera de la invitación, es que se le convierte uno como en un mandato. O sea, primero empecemos por hacer un esclarecimiento de lo que nos pasó en la casa antes de pensar en lo otro, que es un agregado, pues eso, pero no es lo fundamental. Yo diría que tal vez el problema ha estado en pretender utilizar un punto de partida a lo que debería ser un resultado de una acción bien encaminada respecto a la construcción de la memoria. O sea, no empezar por el final, sino empezar por esclarecer un poco los distintos impactos, porque si uno hace un contrapunto de lo que, por ejemplo, con las contribuciones que hace María Teresa cuando incluso acuña asuntos, categorías que muchos autores colombianos ensayan como la soberanía en vino, o sea, todo ese tipo de cosas que ella iba acuñando al mostrar la caracterización del conflicto, la forma en que se relacionan los actores, cuando el Estado, pero no el Estado en abstracto, sino en los territorios, empieza a ser afectado en su relación con los distintos actores armados, todas esas cosas. Yo diría que cuando uno sigue de cerca ese tipo de pronunciamientos de María Teresa, puede incluso, haciendo un contrapunto con la universidad, entender lo que está señalando ella con esa invitación a que esclarezcamos lo que pasa en la universidad o lo que pasó. Bueno, no soy de los periodistas que gustan limitar el tiempo para una respuesta, pero ya nos están acosando porque sigue una franja periodística acá en la emisora. Ya que estamos hablando de memoria, ¿cuál es el reto puntual que tenemos hoy como país para rescatar el sentido estricto de lo que significa la memoria? Profesora Sandra y profesora Patricia, para terminar con ustedes. Yo creo que el reto es admitir que no es un proceso fácil, que va a ser difícil, que nos va a tomar mucho tiempo, que eran también palabras de la profesora María Teresa, donde necesitamos antes que nada la diversidad de voces y la conciencia de que es un proceso largo, pero la necesidad de hacerlo. Profesora Patricia. No, yo diría que
convicción de que trabajar por la memoria desde la orilla que sea es un acto de resistencia en un país en quiebre, en un país que no ha encontrado un norte, que firmó un acuerdo con uno de los grupos, pero que sigue en un conflicto creciente en este momento. Entonces es también situarnos en ese lugar de que no es fácil, las cosas no están dadas, pues las condiciones ideales no están dadas, y que eso nos ubica en un lugar de que hay que insistir, persistir, y como dice María Teresa, tener claro que vale la pena. Muchas gracias por acompañarnos. Profesora Sandra, que esté muy bien. Muchas gracias. Profesora Patricia, Un fue un placer que usted esté con nosotros por estos lados. Gracias, Alex. Y también le agradecemos a la profesora Adriana González, que esté muy bien. Muchas gracias. El mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié, hoy con las docentes de la Universidad de Antioquia, Patricia Nieto, Sandra Arenas Grisales y Adriana González Gil. Nos despedimos y los jueves, siempre en este horario, Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.